No tenía idea de que nuestro tranquilo vecindario serviría como escenario de una historia tan terrible. Hace unos 5 años, nos mudamos a nuestra pequeña pero acogedora casa, buscando un lugar tranquilo para criar a nuestros 2 hijos, Max y Lily. Todo parecía perfecto. El parque estaba a solo un corto paseo, el vecindario era agradable, y la calle estaba bordeada de viejos robles. Para nuestra familia, era la ubicación ideal. Nuestro vecino de al lado, el señor Charles, era un poco extraño. Era un anciano que vivía solo en una casa grande y deteriorada. Era un solitario que apenas hablaba con nadie y cuyo patio estaba lleno de maleza. Solía verlo mirando desde detrás de sus cortinas, observando la calle con seriedad. Asumí que era solo una de las excentricidades de un anciano que pasaba demasiado tiempo solo. Un día, estaba jugando en nuestro patio trasero con Lily y Max cuando vi un destello proveniente de la ventana superior del señor Charles. Sucedió muy rápido, como un flash de una cámara. Lo desestimé encogiéndome de hombros, suponiendo que era simplemente la luz de su habitación reflejándose en algo. Sin embargo, volvió a suceder. Esta vez estaba seguro de que era una cámara. El señor Charles nos estaba fotografiando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Llevé a los niños más cerca y los guié hacia adentro. Guardé mis pensamientos para mí misma para no asustarlos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, no podía deshacerme de la sensación de inquietud que tenía. El señor Charles claramente nos estaba observando todo el tiempo, hasta que comencé a prestarle más atención. Su mirada nos seguía a todas partes, en el patio, en el porche, o incluso simplemente caminando hacia el coche. Decidí hablarlo con mi esposo Tom una noche. Después de que los niños se acostaron, nos sentamos a la mesa de la cocina y le conté todo. Al principio, Tom se mostró escéptico, creyendo que estaba siendo demasiado paranoica, pero decidió vigilar al señor Charles después de notar el horror en mis ojos. Al día siguiente, Tom y yo nos turnamos para vigilar la casa. Tom captó rápidamente el mismo comportamiento incómodo. Era cierto que el señor Charles estaba tomando fotos. Ni siquiera intentaba ocultar el hecho de que estaba usando una cámara de lente largo. Cada vez que estábamos afuera, la apuntaba directamente hacia nuestra casa y comenzaba a disparar. Tom decidió hablar con el señor Charles. Caminó hacia la antigua casa y tocó la puerta con fuerza. Un poco después la puerta se entreabrió, revelando al señor Charles, demacrado y confundido. Tom insistió en saber por qué estaba fotografiando a nuestra familia. El señor Charles no dijo nada, solo lo miró fijamente. Finalmente, balbuceó algo sobre lo mucho que le gustaba tomar fotos, y luego cerró la puerta en la cara de Tom. Esa noche me costó dormir. No podía dejar de pensar en todos los posibles motivos siniestros por los que alguien podría tomar fotos de nuestros hijos. La ira y el terror invadían mi mente. ¿Y si era un depredador? ¿Qué pasaba si estaba tramando algo realmente malo? Lo más difícil era no saberlo. A la mañana siguiente llamamos a la policía. Cuando 2 agentes llegaron a nuestra casa, les contamos todo. Se comprometieron a investigar y parecían preocupados. Visitaron la residencia del señor Charles y tuvieron una conversación prolongada con él. Al regresar, confirmaron que el señor Charles había estado tomando fotos, pero no pudieron encontrar ninguna prueba de un delito. Nos dijeron que monitoreáramos la situación y que los llamáramos si surgía algo más. Pasaron las semanas y el comportamiento perturbador continuó. Mi pulso se aceleraba cada vez que veía ese destello de la cámara. Me sentía atrapada dentro de mi propia casa. Incluso comencé a mantener las cortinas cerradas y dejamos de permitir que los niños jugaran afuera. No sabía qué más hacer, pero esa no era forma de vivir. Un día decidí usar nuestros viejos álbumes de fotos como distracción. Al pasar las páginas, me encontré con una imagen de Lily y Max en el parque. Sin embargo, algo no estaba bien. Pude ver al señor Charles observándolos desde un banco en el fondo.
Sentí que mis manos temblaban al darme cuenta de que nos había estado observando durante mucho más tiempo de lo que habíamos supuesto. Eso fue la gota que colmó el vaso. Llamamos nuevamente a la policía y les mostramos la foto. Esta vez lo tomaron más en serio. Obtuvieron una orden de registro e investigaron la casa del señor Charles. Fue aterrador lo que encontraron. Había cientos de fotos de nuestra familia en su ático, fotos de nosotros sentados en el porche, de Lily y Max jugando en el patio, e incluso de nosotros mirando por las ventanas. Cuando detuvieron al señor Charles, permaneció en silencio y no ofreció ninguna explicación. Los oficiales estaban perplejos. No había pruebas de que hubiera lastimado a alguien o de que tuviera la intención de hacerlo. Parecía como si tuviera una obsesión irracional con nuestra familia. Toda la experiencia nos dejó impactados. En un intento por escapar del horror, nos mudamos a un nuevo vecindario. Sin embargo, la preocupación persiste. El señor Charles y su silenciosa fijación vuelven a mi mente cada vez que noto un destello de luz o tengo la sensación de que alguien nos está observando. Nunca supimos por qué lo hizo. Sus motivos siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Lo único que sé es que tuvimos la suerte de atraparlo antes de que ocurriera algo más grave. También espero que, donde sea que esté ahora, no esté observando a nadie más de la misma manera en que lo hizo con nosotros. En 2022 vivía en un pequeño y tranquilo pueblo con mi esposo y nuestro perro, Buddy. A Buddy le encantaba correr por nuestro amplio patio trasero, que formaba parte de nuestra bonita casa. Siempre nos habíamos sentido seguros en nuestra comunidad. Era el tipo de lugar donde la gente rara vez cerraba las puertas y todos se conocían. Algo extraño sucedió una fría noche de octubre. Era un martes, la luna estaba llena en el cielo y proyectaba sombras largas sobre nuestro jardín. Me acababa de acomodar en el sofá con mi esposo para ver una película. Nuestro gran y vigilante pastor alemán, Buddy, dormía a nuestros pies, moviendo las orejas de vez en cuando. Buddy levantó la cabeza alrededor de la medianoche, justo cuando la película estaba por ponerse realmente interesante. Un gruñido profundo retumbaba en su garganta y sus orejas estaban bien erguidas. Mi esposo y yo nos miramos con ansiedad. Buddy no gruñía a menos que algo no estuviera bien. «¿Qué pasa, chico?», le pregunté mientras lo acariciaba suavemente para intentar calmarlo. Sin embargo, Buddy ya se había levantado. Su gruñido se volvía más intenso. Se dirigió a la puerta trasera. Su cuerpo tenso miraba hacia la oscuridad de nuestro patio trasero. Mi esposo bajó el volumen de la televisión y ambos prestamos mucha atención. Al principio, el único sonido era el de los grillos cantando. De repente, percibí un sonido como si alguien estuviera hurgando entre la maleza. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién podría estar ahí afuera a esta hora? Buddy comenzó a ladrar histéricamente, con ladridos profundos y resonantes en la oscuridad. Mi esposo tomó una linterna y se acercó a la puerta trasera. Me susurró, apenas audible por encima de los ladridos de Buddy: «Quédate aquí». Abrió la puerta lentamente, dejó salir a Buddy, y éste se dirigió hacia la puerta trasera gruñendo y ladrando. Mi esposo alumbraba el patio con la linterna, y yo miraba nerviosa desde la puerta. El haz de luz recorría los árboles y arbustos, pero no se veía a nadie. Buddy finalmente dejó de ladrar y regresó a la casa, tan alerta como siempre. Con una expresión pálida, mi esposo cerró y aseguró la puerta. Dijo: «Deberíamos inspeccionar la puerta. Hay un problema». A la mañana siguiente salimos al patio para revisar. Sentí un vuelco en el estómago al ver lo que estaba sucediendo en la puerta trasera. La cerradura estaba rota y el metal estaba torcido y doblado. Era evidente que alguien había intentado forzarla. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Quién querría entrar en nuestro patio? ¿Y por qué? Mi esposo decidió revisar las grabaciones de la cámara de seguridad más tarde ese día.
La habíamos instalado para mayor seguridad unos meses antes, pero nunca habíamos tenido que verificarla hasta ese momento. Nos sentamos frente a la computadora y vimos la grabación de la noche anterior. Al principio, todo parecía normal. Buddy estaba durmiendo en el porche y había silencio en el patio. Luego, a medianoche, vimos a alguien acercándose a la puerta trasera. La persona estaba encapuchada y vestida de negro, lo que dificultaba ver su rostro. Antes de romper la puerta, se acercó y jugueteó con la cerradura durante unos minutos. Buddy se levantó de repente y comenzó a ladrar cuando el hombre se acercó a la casa. Tras un breve momento de duda, el intruso se dio la vuelta y huyó en dirección a la puerta. La capucha se levantó, revelando su rostro por un segundo justo antes de desaparecer de la vista. Mi esposo soltó un grito de sorpresa. Era el señor Thompson, nuestro vecino. Siempre nos había parecido un poco extraño, pero no teníamos idea de que fuera capaz de algo así. Era un solitario que rara vez hablaba con alguien en la zona. Vivía solo. No sabíamos qué hacer. ¿Debíamos enfrentarlo? ¿Llamar a la policía? Decidimos primero preguntar a nuestros otros vecinos si habían notado alguna actividad inusual. Descubrimos, en los días siguientes, que no éramos los únicos que habían experimentado cosas extrañas. Una mañana, la señora Henry, una vecina, encontró la puerta de su jardín abierta y el señor Patel había visto huellas cerca de su cobertizo. El ambiente tranquilo de nuestro pequeño pueblo se había roto y todos estaban en alerta. Al final, decidimos llamar a la policía y reportar el incidente. Visitaron nuestra casa, revisaron las imágenes de la cámara de seguridad y hablaron tanto con nuestros vecinos como con nosotros. Prometieron investigar y vigilar de cerca al señor Thompson. Unos días después, la policía visitó la casa del señor Thompson. Él negó todo lo que le preguntaron. Sin pruebas sólidas, tenían pocas opciones para actuar. Sin embargo, nos advirtieron que estuviéramos atentos y que los llamáramos de inmediato si ocurría algo sospechoso. Después de varias semanas, todo comenzó a volver a la normalidad. Añadimos más luces al patio y cambiamos la cerradura de la puerta trasera. Buddy estaba más protector que nunca, como si percibiera nuestro temor. Una noche, Buddy comenzó a gruñir justo cuando pensaba que estaba empezando a sentirme cómoda de nuevo. Esperé algún sonido afuera, con el corazón latiéndome fuerte. Mi esposo tomó la linterna y miró a través del vidrio. El señor Thompson estaba allí, cerca de la puerta trasera, con la luz de la luna iluminando sus rasgos. Estaba inmóvil. Mi esposo vio que el señor Thompson estaba mirando nuestra casa, así que llamó a la policía. Un poco más tarde, llegaron y se llevaron al señor Thompson para interrogarlo. Esta vez descubrieron pruebas suficientes para vincularlo con varios robos en el vecindario. La comunidad suspiró aliviada cuando lo arrestaron y le presentaron cargos. El incidente tuvo un profundo efecto en nosotros. Aunque siempre nos habíamos sentido seguros en nuestro pequeño pueblo, pronto descubrimos que el peligro puede aparecer en cualquier lugar. Desde entonces, estábamos más atentos a nuestro entorno y ejercíamos mayor precaución. Y Buddy, nuestro leal guardián, nunca dejó de cuidarnos y estaba preparado para defendernos de cualquier peligro. Si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para recibir más historias aterradoras antes de pasar a la siguiente. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Necesitamos su apoyo. Saludos. No pasa mucho en el pequeño y tranquilo pueblo donde resido. Soy Ana y asisto a la universidad. Mi pequeño apartamento está en el tercer piso de un edificio histórico. Mi hogar es modesto pero acogedor y me encanta. La señora Harper es una anciana que vive al lado de mi piso. La señora Harper es algo peculiar. Cada vez que llego o salgo, ella siempre me observa.
Nunca sonríe, pero sus ojos me siguen. Aunque me inquieta, intento ignorarla. Estaba estudiando hasta tarde una noche para un examen. Alrededor de la medianoche, escuché un golpe en la puerta. Me sorprendió, ya que nunca había tenido visitas tan tarde. Me acerqué a la puerta y asomé la cabeza por la mirilla. Era la señora Harper. Sus ojos aterrorizados estaban muy abiertos. Abrí la puerta con cautela. «Claro», dije, intentando mantener un tono firme. Ella murmuró: «Alguien está entrando a tu casa». Miró por encima del hombro, como si tuviera miedo de que alguien la estuviera siguiendo, y su voz temblaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Cómo? ¿Estás segura?». Ella repitió: «Sí, vi a alguien trepando por tu ventana. Debería llevarte conmigo. Debemos llamar a la policía». A pesar de mi miedo, asentí y busqué mi teléfono. La señora Harper me mostró cómo llegar a su apartamento al final del pasillo. Después de contarle al operador lo que la señora Harper había dicho, llamé al 911. El operador me indicó que esperara a los policías manteniéndome en la línea. Me senté con la señora Harper en la sala de su apartamento. Su piso tenía un olor a libros viejos y moho. Intenté relajarme, pero la idea de que alguien estuviera en mi apartamento no dejaba de rondar mi mente. Unos minutos después, la señora Harper se levantó. Respondió: «Creo que escuché algo. Deberíamos echar un vistazo a tu apartamento». Aunque sentí la obligación de ir, no quería hacerlo. Seguí a la señora Harper mientras regresaba a mi apartamento. La puerta estaba entreabierta cuando llegamos. Tragué saliva. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras decía: «La cerré antes de irme». La señora Harper asintió. «Quédate detrás de mí», dijo. Con el corazón acelerado la seguí al interior del apartamento. Todo estaba en silencio y oscuro. Pasamos por la sala y llegamos al dormitorio. Fue cuando encendí la luz que lo vi. Un hombre estaba revisando mis cosas junto a mi tocador. Se giró para mirarnos con los ojos fríos. Me congelé de terror. La señora Harper no lo hizo. Sonrió. «Bien hecho, Tony», le dijo al hombre. Sentí como si el estómago se me cayera. «¿Qué está pasando?». «Component placement», pregunté con voz temblorosa. Tony se movió en mi dirección. «Solo quédate callada y no te harás daño», respondió. La señora Harper me tomó del brazo. Su agarre era muy firme para su edad avanzada. «Solo queremos tus objetos de valor. Después de que nos des tu dinero y joyas, nos iremos», añadió. Seguí sus instrucciones a pesar de mi miedo. Les entregué mi reloj, mi billetera y las pocas joyas que tenía. Tony lo metió todo en un saco. La señora Harper me dedicó otra sonrisa una vez que se llevaron todo. «Gracias, querida». Me desearon buenas noches y se fueron. Estaba aturdida y no podía creer lo que había sucedido. Le conté todo a la policía cuando los llamé de nuevo. Aunque llegaron rápidamente, Tony y la señora Harper ya se habían marchado. Los agentes registraron el edificio y mi piso,